Bienvenidos a todos, un saludo muy cordial. Muchísimas gracias por estar dispuestos de nuevo a compartir conmigo esta cátedra en vivo, donde seguiremos reflexionando juntos sobre la libertad humana. No sé quiénes de ustedes pudieron asistir a la primera cátedra sobre este mismo asunto y quienes no, pero sí sé que debo pedirles perdón a unos y otros, a los que no pudieron asistir porque lo que voy a resumir de la primera exposición es muy poco, y a los que ya lo oyeron por el hecho de tenerlo que oír de nuevo cuando probablemente ya lo saben bien de sobra. Pero son las exigencias de el estar hablando a muchas personas a la vez, cosa que agradezco profundamente. Pasamos pues ya a exponer lo que serían algunos de los rasgos que vimos ya en la cátedra anterior. La primera idea, que me parece que es la más importante también desde el punto de vista existencial, no solo conceptual del conocimiento, sino sobre todo para la vida vivida de la libertad, es que la libertad humana no es estática, sino que es dinámica y viva. No es una especie de depósito energético que tenemos y del que podemos echar mano en cualquier momento sin que varíe, sino que la libertad humana crece, mejora, se pule, se perfecciona, o al contrario, decrece, empeora, o globalmente o en determinados aspectos en función de el uso que vayamos haciendo de ella. Un uso bueno de la libertad hace que la libertad crezca, un uso negativo hace que mengue o que decrezca. Por eso me parece que el adjetivo mejor para definirla y para tenerlo muy en cuenta es que la libertad, como casi todo lo humano, la sexualidad, por ejemplo, y otros muchos elementos, es biográfica, que solo se entiende uno mismo y los demás en función de la propia biografía. La libertad humana está llamada a crecer, precisamente porque con ella tenemos que gestionar nuestra propia vida, y por tanto con la libertad de un niño de 5, 6, 7 años sería imposible hacer frente a los retos que plantea la vida a los 20, 25 o a los 70, como es mi caso. Si no aumenta la libertad, la vida uno va perdiendo las riendas de ella, aunque lo propio de todo lo limitado, y la libertad lo es, como enseguida volveré a ver, es que también puede decrecer. O sea, está llamada a crecer y tenemos que empeñarnos para que crezca. Es una ganancia de la que vamos a salir muy beneficiados, pero precisamente porque es limitada y no está dada toda de una vez, y porque podemos hacer un mal uso de ella, puede también ir decreciendo. Ese sería como el primer factor relevante, muy relevante, porque a veces se vive como si al margen de lo que haga yo pueda en cualquier momento echar marcha atrás y tomar de nuevo el paquete, por decirlo así, de la libertad, cuando realmente el uso negativo que voy haciendo de ella puede llegar a impedirme el volver a utilizarla con éxito, a no ser que entren en ayuda personas, incluso especialistas. La otra idea también importante es que nuestra libertad no es absoluta, no es yo puedo hacer lo que quiera, lo que me venga en gana, lo que decida. No, nuestra libertad está fraccionada, es decir, hay aspectos de nuestra vida en los que sí ejercemos la libertad, hay otros, como los biológicos, en los que la libertad tiene muy poco que ver, como un influjo directo, pero incluso en los actos que son libres, en la mayoría de ellos no son con una libertad que sea ajena a cualquier tipo de condicionamiento. Estamos condicionados por toda nuestra biografía, el lugar donde nacimos, la familia en la que vivimos, donde nos hemos trasladado, con quién hemos convivido, las decisiones previas que hemos tomado. Todo eso condiciona nuestra libertad, la orienta en un sentido o en otro, pero en algunos casos puede incluso determinarla. Pero cuando actuamos libremente, actuamos con una libertad humana, es decir, condicionada pero no determinada. Soy yo el que
doy el sí o el no radical en cualquier acto libre, a veces con poco esfuerzo, a veces con mucho esfuerzo, pero siempre que el acto es libre se trata de una libertad no determinada, como es lógico. La libertad humana la describí en la sesión pasada y podemos retomarlo para situarnos, puesto que es un término muy amplio, de dos maneras que son simétricas o paralelas: la capacidad tomada globalmente de autoconducirnos, siempre contando con la ayuda de otros, porque no somos autosuficientes en ningún aspecto, pero la capacidad de autoconducirnos hacia la propia plenitud, que es una idea que tratan todos los clásicos y muy en particular Tomás de Aquino hace residir aquí la dignidad del ser humano, en que por sí mismo y no por otros pueda él dirigirse hacia su propio perfeccionamiento, hacia la plenitud, que es lo mismo, dicho de otra manera, la libertad tomada en su conjunto es la capacidad de autoconstruirnos, cada uno a sí mismo y apoyando a los demás y siendo apoyado por el resto, con el riesgo importante de autodestruirnos. Es de nuevo la idea del dinamismo de la libertad que crece o mengua. Se pueden hablar de niveles de la libertad. En el momento actual, la mayoría de las personas plantean la libertad en el plano del hacer y el del tener. Los uno porque son bastante parecidos. La expresión típica para reivindicar la libertad hoy es que me dejen hacer esto o aquello otro, o yo no soy libre si no puedo hacer una cosa u otra. Esto no es que sea en absoluto falso. Si yo he decidido legítimamente algo y ilegítima o indebidamente me lo impiden, están lesionando mi libertad, pero el núcleo, lo más relevante, lo más importante y lo que más forja la propia libertad y la persona, no se sitúa en el plano del hacer, que es como el último paso. Una vez que yo he decidido libremente, lo pongo en marcha lo que he decidido y es bueno y es oportuno que me permitan hacerlo siempre que no esté dañando a nadie, consciente o inconscientemente. Pero la libertad fundamentalmente se juega en el plano del querer. Se podría describir como poder querer, y ya lo vimos la vez pasada, por eso solo lo retomo, lo que yo querría, en condicional, en el caso de que tuviera el conocimiento pertinente, que me puede estar faltando algunos de los datos oportunos, y tuviera también el suficiente control de mí mismo para poder decidirme, porque a veces el miedo puede atenazarme y no llego ni a querer, porque pienso que luego no voy a ser capaz de llevarlo a cabo, con lo cual el plano del hacer incide sobre el del querer, pero sobre todo incide, diría hoy, la falta de información o la información sesgada, el no pensar en primera persona, el no afrontar los temas yo, sino moverme más bien por lo que se dice o por lo que se hace. Si yo no puedo querer libremente, aunque lo diga y me lo crea, no puedo hacer lo que quiero porque no he querido realmente. Puedo decirlo y pensar que estoy actuando libremente, pero no es una actuación libre porque ha podido estar mediada o determinada, incluso subliminalmente, como ocurre muy a menudo. Entonces, la libertad, el núcleo de la libertad está en este plano, en el del querer, y desemboca en el plano más radical, que los incluye a los otros dos, es el que yo voy siendo en función. Voy siendo mejor persona, peor persona, también voy siendo un profesional u otro profesional, voy siendo más o menos amigos de mis amigos, voy siendo una persona más o menos amable, una persona más o menos diligente, en función de lo que voy haciendo con la libertad. Lo propio del ser humano es que todos los actos, pero fundamentalmente los actos libres, como revierten, tienen una dirección que puede ser transitiva. Yo estoy ahora hablando con ustedes, estoy pensando al mismo tiempo, inevitablemente hay aspectos que se me han ocurrido hoy y que no se me habían ocurrido hace unos días y que ya los incorporo a lo que yo sé de este tema, porque todo lo que hago va dejando su pozo en mí, y en concreto en el plano de la libertad, que es el que ahora nos importa. Lo que he resumido, porque
este sería el resumen de lo que vimos la vez pasada, se puede condensar en dos preguntas claves donde van a estar jugando estos tres planos y todas las preguntas previas. La pregunta que no se suelen hacer muchas personas hoy día, nunca, por lo menos expresamente y a veces ni siquiera implícitamente, porque la vida la lleva por otros derroteros, el de hacer, el de tener, el de acumular, el de disfrutar, pero la pregunta clave para dinamizar, poner en marcha la libertad humana y ponerla seriamente en marcha sería esta: ¿qué o quién quiero ser? Como ven, aquí están en juego los dos planos fundamentales, el del querer, que es lo que yo quiero hacer con mi vida en el plano profundo y por tanto con mi persona. ¿Quién quiero ser? Ya otra manera de decirlo, más adecuada porque se refiere al ser humano. La respuesta es al mismo tiempo única para todos los seres humanos y distinta para cada uno de ellos. La respuesta es: yo quiero ser quien soy. ¿Por qué lo he dicho así? Yo quiero ser quien soy porque me parece que el primer punto para el desarrollo de una libertad sana es la aceptación de uno mismo. O sea, yo soy ahora mismo una persona con 70 años, con poco pelo, mis nietos me lo recuerdan muy a menudo, he perdido agilidad para determinadas cosas, he ganado serenidad en otra, me conozco un poquito mejor, en cualquier caso veo muy claramente, más que hace unos años, mis déficits, mis lagunas, y si no acepto esa realidad tal como es, hoy, y como lo debí hacer hace 50 años, 55, 60, más conforme uno va más madurando, si no acepto quién soy, con mis cualidades, mis limitaciones y mis defectos, que son tres ámbitos que solemos unir pero son distintos, cualidades o virtudes, limitaciones y defectos, si no me acepto como soy, no puedo llegar a ser quien estoy llamado a ser, que es una expresión que saldrá hoy más de una vez, que es, en términos coloquiales, dar la mejor versión de mí. Y la mejor versión de mí hay que plantearla para este momento, para los 5 minutos que vienen y en cierta manera apuntar, pero sabiendo que ese apuntar a lo lejos puede no estar vigente dentro de 10 días porque ha ocurrido algo que interfiere en nuestro proyecto vital, pero sí es importante plantearse quién quiero ser yo. Y la respuesta más sencilla es lo que antes se decía con mucha tranquilidad y con mucha paz: yo quiero ser un hombre bueno, un hombre en mi caso varón, una mujer en el caso de las mujeres que me están oyendo, una persona cabal, una persona de bien. Yo creo que ese es el norte que orienta cualquier biografía, cualquier libertad humana, pero teniendo en cuenta que, aunque el término sea convergente, en todos los casos se trata de desarrollar la libertad y por tanto la capacidad de amar, ahí culmina la libertad. El modo de hacerlo de cada uno es propio y exclusivo porque se trata fundamentalmente de potenciar lo mejor de mí, también para ponerme en condiciones de ir subsanando lo que hay de más deficitario en mí. O sea, la pregunta, ya no vuelvo sobre ella, pero subrayo, es el quiero importante, con la inteligencia, poniendo en juego quién soy, cuáles son mis circunstancias, quién quiero ser. Esta es la pregunta. Y la segunda, una vez que está claro, una vez, no en el sentido absoluto, lo veo y luego haciendo camino voy rectificando, como se hace en la vida vivida. Se apunta y como un buen barco rectifica en función del oleaje, de las mareas, del viento, etcétera. Pero después que ya tengo claro y voy reactivando cada día y cada rato quién quiero ser, cómo quiero ser, qué debo hacer para ser esa persona que quiero ser. En estas dos preguntas yo creo que se concretan todo lo que hemos visto hasta ahora, pero se trata de dar un paso más respecto a lo que vimos la sesión pasada y a lo que ahora he resumido. El otro día nos quedamos en el desarrollo de que lo radicalmente importante para el ejercicio de la libertad era poder querer realmente,
no tener la apariencia de estar eligiendo o queriendo, no son sinónimos, pero van de la mano, y ahí vamos a dar un paso más, porque la auténtica libertad no consiste solo en la capacidad de querer y de querer realmente, sino que la auténtica, y de entrada si esto les extraña es bueno, porque no es el modo como se suele plantear, la auténtica libertad es la que me permite la capacidad de querer lo bueno y solo lo bueno. Porque querer lo malo no es ninguna ganancia, no es ninguna ventaja. La libertad humana va perfeccionándose conforme de manera más sencilla, con menos necesidad de deliberación, con menos posibilidad de equivocarme y con menos esfuerzo y disfrutando muchísimo, me va siendo más fácil querer lo bueno. Conforme voy siendo capaz de querer lo bueno, voy siendo más libre y solo lo bueno. Cuando, por poner un ejemplo muy claro y ya a mis años, no por los años, sino por la vida vivida en común con mi esposa, cuando yo a los pocos años de estar casado, me siguen gustando todas las mujeres, esto es un paréntesis, gracias a Dios, todas, pero gracias a Dios también y a la vida vivida en estos muchos años no se me ocurre, no se me llega a plantear hacer ninguna tontería con ninguna cosa que sí me ha pasado en otros momentos de mi vida cuando estaba menos desarrollada la libertad de ser leal a ese compromiso maravilloso que yo hice con Lourdes de quererla por toda la vida y entregarle toda mi capacidad de amar como varón. El hecho de que ya no tenga ni siquiera el pensamiento ni se me ocurra hacer una tontería no me hace menos libre, sino al contrario, es una prueba clara de que, por atender de momento a algo que ya ha salido hoy y el día pasado, de que esa capacidad de autoconstruirme va aumentando y paralela y simultáneamente va disminuyendo, va siendo menos fuerte el riesgo, que siempre estará unido, por eso hay que cuidar la libertad, pero va disminuyendo el riesgo de autodestruirme, porque mi libertad ahora es más plena, es mayor. Para entender esto bien, y aquí es donde va a situarse el núcleo de la sesión de hoy, porque pienso que con la preparación que ya tenemos es la clave que bien entendida permite resolver muchos dilemas y muchas aporías teoréticas o teóricas y prácticas. Hay que distinguir varios usos del término libertad, como alguna vez he dicho, y perdonen los que ya me lo han oído, todos los grandes términos, las grandes palabras, amor, libertad, persona, conocimiento, lealtad, fidelidad, todas estas grandes palabras son polisémicas, tienen muchos sentidos y no hay un acuerdo universal en el uso de ellas. En lo que respecta a la libertad nos viene bien distinguir dos modos de entenderla que normalmente, no siempre, normalmente se mencionan con estas expresiones. Libre albedrío, a veces también se le llama libertad psicológica, es algo muy obvio y que es parte constitutiva de nuestra libertad, es la capacidad de elegir entre esto o aquello siempre que haya más de una opción. Si solo hay una, entra en juego como el segundo gran elemento que se suele llamar libertad de ejercicio, que es poder querer o no querer. Ante una sola opción, incluso ante una opción dada por las circunstancias y sobre la que yo no tengo ningún influjo para modificarlas, siempre resta el residuo de libertad de la actitud que yo adopto ante lo que no puedo cambiar. Si lo que hay es negativo, en primer lugar intentaré modificarlo por mi propio bien y por el de que me rodea, pero si no puedo modificarlo, no por eso dejo de ser libre, sino que me queda ese reducto maravilloso porque con lo que yo haga, la actitud que adopte, por ejemplo, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante una mala jugada de un compañero, mis hijos en su momento y ahora mis nietos, mis amigos, los que me rodean, pueden beneficiarse de esa actitud. Si me ven llevar con serenidad y con alegría una zancadilla profesional y no perder los estribos ni hablar mal de la persona, sino más bien excusarla diciendo
y pensando, no se habrá dado cuenta de lo que hacía, eso que no puede cambiar en nada lo que ha ocurrido. Sin embargo, es mi último reducto radicalísimo y maravilloso de libertad, que en el caso de que sea una actitud adecuada me hace crecer como persona y ayuda a los demás, y en el caso de que sea una actitud incorrecta me destroza, me daña, me hace pasarlo mal y además va deteriorando mi categoría humana y mi libertad. Lo que he llamado libre albedrío, esto a veces también se llama libertad psíquica o psicológica, es, por decirlo así, el mínimo que, excepto en los casos de demencia o de incapacidad profunda, está siempre presente. Es como el mínimo de libertad humana, lo que empieza a tener ya un niño incluso cuando rechaza el biberón, cuando rechaza el pecho. Es un esbozo. Obviamente hay una idea de liberación, pero es eso, que puede decir que no o decir que sí, aunque sea solo con los gestos, con las actitudes. Es un esbozo de algo que habrá que ir desarrollando, porque la libertad humana es dinámica, tiene que crecer y perfeccionarse. En el otro extremo, y hablando ya con más propiedad, con más hondura, se encuentra la libertad a la que me estoy refiriendo fundamentalmente, que incluye el libre albedrío, libertad psicológica, pero va más allá. Casi todo lo que he dicho y que recuerdo, quizás en algún momento no, pero casi todo lo que he dicho y recuerdo, se refiere a esta libertad más profunda y más auténtica, que quizás no tiene un nombre definido, pero se puede llamar libertad personal, en el sentido de que debe ir creciendo con la persona y a su vez es la que hace crecer a la persona que somos cada uno de nosotros. Nos desarrollamos con el ejercicio de nuestra libertad y podemos también menguar y volver atrás y arrepentirnos y dar un salto adelante incluso mayor que si no hubiéramos cometido el error. Esa libertad que vamos trabajando, que está llamada como a crecer y a desarrollarse, que no puedo dejar en barbecho, porque si luego voy a echar mano de ella ha quedado raquítica y ya no me sirve para la nueva situación. Esa libertad que es fruto de constantes y sucesivas conquistas, la que, con palabras de Ortega, que vale la pena recordar, la libertad se conquista a golpes de libertad, a golpes de libertad. Él no dice de buen uso de la libertad, porque se está refiriendo a esta libertad, a la libertad que tiende a crecer, que ya ha crecido y quiere seguir creciendo. Esa libertad es el máximo al que hay que aspirar, porque el crecimiento de la libertad es simultáneamente crecimiento de la capacidad de amar y, de manera idéntica, es crecimiento de la propia persona en cuanto persona. Esta manera de entender la libertad como querer lo bueno y solo lo bueno nos cuesta mucho de entrada, incluso entenderla. No digo solo aceptarla y darla por buena y ser plenamente consciente de lo que implica, porque no es la libertad que hay en el ambiente. Como también comentábamos al principio, en buena medida la función social del filósofo, de la que hablamos en otra cátedra, es en el momento y en la circunstancia en que le ha tocado vivir, intentar conocer esas realidades de su entorno para ayudar a los demás, porque él tiene el privilegio de poder dedicarse a conocer y vive gozosamente, por lo menos en mi caso de ello, poder ayudar a los demás a rectificar lo que normalmente está en el ambiente y no está del todo bien perfilado. La libertad hoy es la expresión quizás más habitual, por lo menos en España, es que pueda hacer lo que me dé la gana, que es algo que tiene un núcleo muy positivo si ese lo que me dé la gana se entiende de una manera profunda. O sea, lo que es fruto de la deliberación, teniendo en cuenta mis circunstancias, mis capacidades, el bien o el mal que pueda provocar al entorno, eso es lo más grande, es la libertad. Bien entendida, pero normalmente cuando se dice de esa manera, hacer lo que me dé la gana, con el verbo hacer, directamente hacer lo que me dé la gana, es más bien que puedo hacer cualquier cosa, además sin que tenga repercusiones en mí de ningún tipo. Porque si no, en cuanto haya como una ley que me orienta o me guía o me prohíbe o me impide, en cuanto exista eso, se ve hoy día como un coartar la propia libertad por
falta de comprensión profunda, a veces puede serlo, pero por falta de comprensión profunda de lo que es la libertad, que no es, y retomo ya la idea, no es hacer lo que me apetezca en cada caso, sí es hacer lo que quiera, pero solo es plenamente libertad cuando lo que quiero es lo mejor en esas circunstancias. Esa es la plenitud de la libertad que, como he repetido ya hasta la saciedad, va creciendo, se va perfeccionando. Es este querer lo bueno y solo lo bueno. Para la mayoría que somos creyentes, y los que no lo sean les pido perdón, porque ayuda a entenderlo la libertad humana de Jesucristo. Por lo menos yo lo he empleado a veces y las personas han puesto cara de que por ahí por lo menos se medio ve. O sea, Jesucristo no podía hacer nada malo precisamente porque su libertad, también la humana, aunque le costara sangre como le costó, y es de los pocos que se puede decir literalmente, aunque le costara sangre, la libertad era hacer lo bueno. Y tenía a veces que luchar más o menos para lograr poner su voluntad humana en paralelo con la del Padre o la suya propia divina para hacer lo bueno y solo lo bueno, porque eso es propiamente la libertad, y conforme la libertad es más perfecta, como antes ya decía, de una manera más sencilla, con menos necesidad de deliberar, más gozosamente, se elige y se puede hacer lo bueno. Por eso, negativamente, vamos a desarrollar esta idea, que quizás sea la piedra de toque para ustedes y para mí, a ver si yo consigo explicarme, y ustedes muchos ya lo sabrán, y a ellos les pido excusa, y al resto me sigue y logra como verlo más claro. Querer el mal no en absoluto, sino algo malo. O sea, ahora mismo sería un mal pequeñito, que yo cerrara porque me apetece, cerrara y dejara de dar esta plática porque simplemente me he comprometido a hacerlo. Es algo que es un mal pequeño, la mayoría me perdonaría, incluso algunos se divertiría y otros se alegraría de no tenerme que aguantar, pero no estoy hablando de males en sentido fuerte, que es uno de los peligros a los que antes me he referido. Mi libertad es absoluta o no, mi libertad se juega en cosas tan menudas como el poner ahora el mayor empeño en intentar explicarlo lo mejor que pueda. En querer el mal, decía Tomás de Aquino, y digo yo en primera persona para no echarle las culpas a él si me equivoco, no es libertad. A quien hace el mal ciertamente elige, y en ese sentido nosotros ya podemos distinguir, tiene que poner en juego el libre albedrío, la libertad psicológica, porque si no lo elige libremente, entre comillas, no es malo, si lo hace sin querer o sin darse cuenta, tiene que elegir, pero eso no es propiamente libertad. La libertad desarrollada a la que me estoy refiriendo es la que hay que defender a toda costa, la que uno puede y debe dar la vida, como decía Sancho Panza a Don Quijote y Don Quijote a Sancho Panza. Por la libertad hay que estar dispuesto a dar la vida. Yo estoy dispuesto a darla y creo que cualquiera de ustedes también, por la auténtica libertad. Claro que sí. Pero querer el mal no es libertad, ni parte de la libertad, ni parte de la libertad. Aunque sea un signo de que existe libertad. Si lo pensamos en sentido profundo, los animales no pueden hacer el mal, pueden hacer daño, pero eso entra dentro de su estructura instintiva y para ellos es lo natural que no pueden dejar de hacer. No hay conocimiento del mal en cuanto mal, no hay voluntariedad porque no hay voluntad propiamente en los animales. Entonces, para que se pueda decir que se ha hecho, se ha elegido y se ha hecho el mal, hace falta un mínimo de libertad. Por eso el elegir el mal, aunque no sea propiamente libertad, ni parte de la libertad en sentido propio, es un signo de que existe libertad. Entre nosotros solo los seres humanos podemos hacer en sentido propio y fuerte el mal. Ahora, es un signo simultáneamente, y esto me parece que es la clave para entender el conjunto. Es un signo simultáneamente de que hay libertad, pero que es una libertad limitada. Es una libertad limitada, que es quizás la idea más de fondo con la que yo suelo jugar, y alguna vez ya ha salido en todos los ámbitos, para entender a la persona humana, al ser humano. Yo suelo decir, es una grandeza, una maravilla, pero limitada.
por tanto ligada a ciertos datos negativos, imperfecciones, grandeza, y eso es lo que hay que subrayar y tener en cuenta, la libertad es grandiosa, pero es limitada. Una libertad limitada, signo de que existe libertad limitada. No separemos en libertad de limitada, porque en cierta manera, y lo veremos todavía más claro, es más bien un índice de la limitación de la libertad. Si lo entendemos así, es un índice de la limitación de la libertad, no de la inexistencia. Si no existe libertad no puede estar limitada, simplemente no hay. Es un signo de la limitación de la libertad. Es, por decirlo así, y de entrada va a sonar muy raro, es poner en juego esa limitación. Precisamente poner en juego la libertad que me falta. Fíjense que querer el mal no es libertad, ni parte de la libertad, sino un signo de que existe una libertad limitada y precisamente donde la libertad, que es potencia, capacidad de autoconstruirme y que debe ir creciendo, donde todavía no llega. Yo no me atrevo a, chico adolescente, a salir con chicas, si es el caso, porque me da mucha vergüenza, no soy capaz, me encantaría, pero no tengo la fuerza interior suficiente para quererlo. Entonces, donde la libertad no llega, eso es lo que se pone en juego siempre que alguien hace algo malo. O bien ha habido un defecto de conocimiento que puede ser culpable, no he querido saberlo para poder hacerlo, y eso creo que todos tenemos experiencia, o ha habido una falta de control o una falta de vigor, una falta de fuerza para, por ejemplo, aguantar a pie firme las inclemencias del tiempo y poder hablar con la persona con la que había quedado o aguantar el malestar que a algunos nos puede producir en la enfermedad de otra persona y atenderla como es debido con cariño, aunque por dentro nos esté costando, nos falta, todavía nos falta, crecer en la libertad para poder realmente hacer aquello y no lo hacemos lo contrario, poniendo en juego, como antes decía, nuestra deficiencia de libertad. Por eso el hacer el mal es signo de una libertad deficiente. Retomamos la idea en su conjunto y el resumen, ¿no? Querer el mal no es libertad, en sentido fuerte, ni parte de la libertad, aunque sea un signo de que existe libertad, pero una libertad limitada y precisamente donde la libertad no llega. Como antes le decía, es un síntoma, un indicio de limitación de la libertad. Les voy a poner un ejemplo que ojalá les ayude. Normalmente cuando, en este caso es un incendio, bello de ver, si uno piensa en lo que ha supuesto es doloroso, pero la imagen es bella. Normalmente el fuego, cuando prende y va aumentando la llama, normalmente suele haber humo, en muchos casos. El fuego y el humo suelen ir unidos. Sin embargo, el humo no es propiamente fuego ni parte del fuego. Aquí he puesto una primera imagen, vamos a pasar a una segunda más cercana donde da toda la impresión de que la fogata, la pequeña hoguera en el campo que han hecho está prendiendo bien, los leños estaban secos, se ha preparado adecuadamente y está saliendo la llama como es lo normal en estas circunstancias, pero en este otro caso, en la foto ni siquiera se ve la llama, sino que se ve mucho humo. El humo no es el fuego, ni es parte del fuego, sino es un índice de que hay fuego o alguna otra causa de una combustión, pero precisamente cuando esa combustión es mala. Cuando nos ha ocurrido, pienso que a todos estamos intentando prender una chimenea y no hay manera porque ha llovido, porque no tenemos ramas pequeñas suficientes, porque no hemos traído papel o por lo que sea, ahora las pastillas que nos lo permiten. Pero fíjense en este punto, el fuego, si quema plenamente, y eso ocurre muchas veces en las cocinas de gas, donde la combustión es muchísimo mayor porque el gas es más puro, mientras que la leña y la tierra, como en este caso, se mezclan y aquello no es combustible en sentido fuerte. Cuando el fuego quema perfectamente, cuando se da el caso, no hay humo. Esa sería la idea de la libertad desarrollada. Cuando la libertad es perfecta o
proporcionalmente perfecta a la acción que se quiere llevar a cabo, a la edad, etcétera. Cuando la libertad es suficiente, ese sería el término correcto, cuando la libertad es suficiente no hay humo. Cuando el fuego quema de una manera adecuada no sale humo. Si el fuego le falta potencia, le falta la potencia necesaria, bien porque el material que tiene que quemar está indispuesto, pero si el fuego es mucho más fuerte, antes acaba con la indisposición y pronto quema, pero el que salga humo, creo que ya todos lo hemos podido pensar, no es ni la combustión ni parte de la combustión, sino es precisamente el signo de que la combustión no es perfecta, porque el elemento que está quemando, que está produciendo la combustión, no tiene poder suficiente para que todo sea quemado y sobran elementos que a veces son las pavesas y a veces es el humo, simplemente que cuando es mucho somos muy claramente conscientes de que hay falta potencia. Hay algo que no está funcionando. Dejemos un momento el símil, ojalá les haya ayudado y volvamos al caso de la libertad. Siempre que hay un mínimo de libertad, hay la capacidad de elegir una cosa u otra. Esa no es la libertad plena. Es lo que antes llamaba libertad de arbitrio, libertad psicológica, y eso en principio me puede hacer decidirme por algo malo, por algo negativo. Pero cuando me decido por algo malo, por algo negativo, o es porque no he desarrollado lo suficiente la libertad y soy incapaz de elegir lo que fuera bueno, o es porque, por lo que fuera, prefiero en este caso, por el gusto, por la satisfacción, por llevar la contraria, prefiero hacer un daño a mí mismo y a los demás, porque siempre van unidos, en lugar de ejercitar el dominio sobre mí mismo y actuar de una manera adecuada. Fíjense en una expresión que la he dejado adrede en latín, aunque la voy a traducir porque si se entiende es como muy... ayuda mucho, es muy sugerente. Es lo que se decía de los animales en la Edad Media, en filosofía, a diferencia del ser humano, se decía esta expresión latina en plural. Los animales magis aguntur quam agunt. La traducción más bien son obrados que obran. Más bien son actuados que actúan. Más bien son hechos a hacer que hacen. O sea, el animal cuando está sediento, cuando el estado biológico es el de falta del líquido suficiente y hay agua, no puede sino responder de manera instintiva. En cierta manera es como las leyes de la naturaleza se cruzan en él y él reacciona, que quizás sea la mejor traducción en castellano. El animal en sentido estricto no obra, más bien es obrado por el conjunto de la naturaleza, de manera no igual, pero sí análoga como la planta. La planta no tiene sensibilidad en sentido estricto, el animal tiene conocimiento, pero lo que conoce hace que inevitablemente él responda. A nosotros eso nos sucede, y lo veíamos en la sesión anterior, en muchos casos hasta cierto punto. Nos dan un pisotón sin querer y reaccionamos como con un aspaviento y casi con un empujón a quien nos acaba de pisar. Pero normalmente reaccionamos y rectificamos la reacción. Perdone, pero esa idea de que nosotros también advertimos que a veces somos más bien, tiran de nosotros, bien sea una necesidad, bien sea un defecto, un vicio, algo que hemos repetido una y otra vez y querríamos, pero no somos capaces de querer. Más bien desearíamos, pero no somos capaces de querer en el sentido propio. El verbo querer, cuando se utiliza adecuadamente, por lo menos en este contexto, es querer libremente. El ejemplo muy claro de esto de más bien soy llevado a, está en todas las adicciones. El adicto es una persona que normalmente, depende de las circunstancias, pero normalmente hace el propósito de rectificar muchas veces. Y muchas veces, incluso cuando está empezando de nuevo a entrar en un momento de adicción, hace el propósito, pero es un propósito que no puede ser eficaz porque le falta libertad. Le falta libertad. Ciertamente llega un momento en que decide de nuevo ir a tomar, pincharse, esnifar. Es una decisión suya. Es una decisión tomada y ojalá ahora sí se entienda con la falta de libertad.
Si él tuviera más libertad, y eso ocurre cuando se le ayuda, se le trata adecuadamente y él pone de su parte, puede salir y ya es capaz de resistirse al impulso originario al que antes no podía, y él ejercitaba su capacidad de elegir, pero no propiamente de forma libre, sino, repito, porque una vez que se entiende ayuda mucho, sino con ese falta de libertad que debería haber desarrollado y que no ha desarrollado, a veces por jugueteo, porque empezó y no ha podido dejarlo. Lo que ocurre en la droga y las demás adicciones, y que en esos casos y en otros muchos, a veces algo mucho más sencillo y más elemental, la mera comodidad que nos impide, por aterrizar un momento en el plano familiar, nos impide tener la conversación que ayudaría a un hijo nuestro a corregirse, porque nos es más cómodo no tenerla y no pasar el más rato, o por el contrario nos lleva a soltar un grito en un momento en el que el grito no sirve para nada más que para desfogarnos, nos falta el control suficiente y lo que ponemos en juego es nuestra falta de libertad, más que la libertad misma. O siendo más preciso, ponemos en juego el libre albedrío con poco desarrollo de la libertad, pero no la libertad en sentido fuerte y en sentido propio. La libertad, sentido fuerte, honda y propiamente dicha, la descubrimos porque nos hace más dueños de nosotros mismos. La persona es más libre conforme más capaz es de tomar las decisiones que considera pertinentes y capaz de ver si es o no pertinente con claridad, que a veces eso es el primer lugar por donde falla la libertad. Conforme más capaces somos de verlo y más capaces de ponerlo por obra, nos hace más dueños de nosotros mismos, más capaces de crecer y autodesarrollarnos. Y crecer y autodesarrollarnos es, como personas, es simultáneamente crecer y desarrollarnos como personas, crecer y desarrollar nuestra propia libertad y crecer y desarrollar la capacidad de amar. Las tres cosas van unidas, más dueños de nosotros mismos, más capaces de crecer y autodesarrollarnos, más aptos para querer bien el bien y para hacer bien el bien. O sea, más aptos, esto resume lo anterior, más aptos para querer y hacer bien. ¿Qué quiere decir bien? A lo que ahora me refiero, hay muchas más cosas, pero a lo que me refiero es a lo que he repetido más de una vez y quizás salga en días sucesivos si entramos a ese tema, a la virtud. Sí, es la capacidad de querer lo bueno y de hacerlo sin necesidad de darle mucha vuelta, porque se me ofrece claramente, porque ya mi libertad está muy desarrollada y lo veo con claridad, sin tener que hacer mucho esfuerzo, sin equivocarme o apenas equivocarme prácticamente nunca, y sobre todo porque esta es la clave en la que insisto mucho, porque a veces no se tiene en cuenta, que es disfrutando. O sea, no es más meritorio hacer el bien cuando me cuesta que cuando disfruto, depende. Digamos que a misma categoría de bien, al mismo bien, pasar 4 horas estudiando, que son las 4 horas previstas, que me toca estudiar esta mañana, pasar las 4 sin levantarme, sin distraerme y disfrutar al hacerlo, es mucho más meritorio que pasar esas mismas 4 horas con las mismas circunstancias, pero con mucho esfuerzo. Puede significar otras cosas, pero significa que mi libertad no está suficientemente desarrollada y no tengo la capacidad de hacer lo que me he propuesto hacer, con este ejemplo, con muchos otros. Querer y hacer bien se refiere a esto, con poca dificultad, sin equivocarme y disfrutando el bien. Eso es la culminación, una primera culminación de la libertad, sería ese, uno es más libre en la misma medida en que más fácilmente es capaz de querer y hacer bien el bien. Ahora, si se dan cuenta, ese querer y hacer bien el bien es algo a lo que nos hemos referido más de una vez de manera indirecta, pero eso es precisamente amar. Amar, en la descripción que casi todos los filósofos utilizamos, porque es clásica de Aristóteles, amar, dice Aristóteles, que es querer el bien. Y amar bien es precisamente, a veces esforzarse, pero
Amamos mejor, de nuevo digo lo mismo, para no incurrir en un error muy extendido. O sea, cuando yo disfruto queriendo a mis hijos, a mis nietos y sobre todo a mi mujer, cuando disfruto muchísimo, eso no tiene menos mérito. Puede tener mucho más porque es el fruto de toda una vida en la que he ido ensanchando mi capacidad de amar y incrementándole. Por eso soy más libre en la misma medida en que más fácilmente hago el bien, lo que tiene una traducción que es muy relevante, que es la libertad en última instancia es la capacidad de amar. Y la plenitud de la libertad, ¿cuándo se da? Cuando podemos hacer todo lo que hacemos por amor. Piensen en lo pesado que resulta a veces tener un detalle, el que sea, escuchar. Llevar un paquete de un lugar a otro, atender los achaques de la enfermedad o de una conversación aburrida con una persona que no queremos, incluso que nos cae mal, y lo distinto que es hacer lo mismo con aquellas personas a las que queremos mucho. ¿Hasta qué punto lo mismo cuando lo hacemos porque queremos a la persona y por tanto queremos hacerlo? Nos resulta como muy satisfactorio. No tenemos ninguna sensación de estar obligados a hacerlo en el sentido negativo, aunque sea realmente puede ser una obligación real, pero cuando hay amor, el cumplir las obligaciones es gozoso. A veces cuesta, pero en términos generales es gozoso. Y con esto yo creo que podíamos cerrar el día de hoy. Cuando nosotros vamos haciéndonos más y más libres, cuando, fíjense, cuando todo lo que hacemos, que puede ser el sonreír, cuando tengo ganas y cuando no tengo. Escuchar, que a mí me cuesta mucho, me gusta mucho más hablar que escuchar, pero escuchar y seguir la conversación de la otra persona y preguntarle por qué la estoy siguiendo. Todo eso, o ponerse uno más elegante aunque no tenga ganas porque su esposa o su esposo necesita verlo elegante porque hay que enamorarse mutuamente cada día. Cuando todo eso, que son actos en sí muy distintos, escuchar, llevar un paquete, arreglarse, en sí son actos distintos, cuando esos actos se hacen por y con amor, se transforman, es la idea que quiero dejar hoy colgando, se transforman y se convierten en un acto de amor. Y esa es nuestra vida. O sea, nuestra vida en último término es ir amando más y mejor a quienes tenemos que amar, más y mejor, de manera ordenada a quienes tenemos que amar, y es lo mismo visto desde otra perspectiva, ir transformando en amor todo lo que hacemos. Cuando pase toda nuestra vida, a mí ya me queda menos, ya a algunos les queda bastante más, cuando ya pase toda nuestra vida y la hayamos empleado con nuestros errores, con nuestras meteduras de pata, con las rectificaciones, en aprender a amar más y mejor, en ir convirtiendo todo en un acto de amor, cuando hayamos cumplido con eso que me gusta decir, a este mundo hemos venido a aprender a amar. Cuando pase esta vida y hayamos ido aprendiendo a amar, se nos habrán dilatado las fronteras del corazón y seremos más felices por toda la eternidad, convertidos precisamente en un acto de amor al que es el amor mismo, que es precisamente Dios. Llegados aquí, como de costumbre, agradezco muy sinceramente que hayas aguantado hasta el final. Te recuerdo que puedes encontrar más información sobre estos temas en la web de Tu Familia y mucho más amplia y honda en los cursos que ofrecemos desde ella. Si el vídeo te ha interesado y quieres seguir recibiendo información sobre nuestras publicaciones, te sugiero que te inscribas al canal y actives la recepción de notificaciones con las novedades. Y ya puesto, si te parece, podrías darle al like, así nos ayudas a llegar a más personas e incluso compartir el vídeo con algunos de tus amigos. De nuevo, gracias y un gran abrazo.